Eso, y ahora puedes compartir tu pantalla. Cristian Marrugo es abogado de la Universidad de Cartagena, donde era también docente. Él es abogado con especialización en Derecho Tributario, experto en Derecho Tributario, y con este fondo va a presentarnos hoy la reforma tributaria, algunos aspectos de la reforma tributaria que están preparando ahora en Colombia. Muchísimas gracias por asistirnos como ponente y entonces esperamos tu ponencia. Bueno, a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Me presento, Cristian Marrugo. Bueno, primero que todo quisiera saber si me están escuchando bien. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Perfecto, es que con estos temas de las tecnologías a veces uno tiene que ir probando. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por la invitación en este espacio. Me siento súper complacido. No soy de hacer mucho este tipo de actividades ni de participar en estos espacios académicos. Sin embargo, estoy súper complacido y súper emocionado de hacerlo esta vez. Como decía Micael, soy abogado egresado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Tributario de la Universidad de Rosario en Bogotá, y tengo un poco de experiencia en lo que tiene que ver con la asesoría de entidades públicas en materia tributaria. Amén de lo anterior, y después de esa experiencia que fue corta pero muy sustanciosa inicial, he venido haciendo asesoría y consultoría y litigio y representación judicial de diferentes empresas del sector privado precisamente en el tema tributario. Entonces, yo quise, gracias a la libertad que me concedieron al invitarme a este espacio, hablar un poquito de los aspectos relevantes de la reforma tributaria que se viene tramitando en el Congreso de la República, porque es un tema de relevancia obviamente nacional, es un tema que tiene en vilo no solo a las personas naturales con grandes fortunas, sino también a las empresas debido a una serie de, digamos, medidas que se están proponiendo desde la reforma. Lo primero que debemos saber es que las reformas tributarias se han convertido en el instrumento principal en el instrumento principal de financiación de los planes de desarrollo de los gobiernos cuando llegan a implementarlos una vez se hacen elegir a través de las votaciones. Esto ha hecho que, por supuesto, durante los últimos 20 años se nos hayan presentado diversas reformas tributarias con múltiples cambios, no solamente en la manera de tributar, sino que además ha complejizado el sistema tributario colombiano en vez de facilitarlo, simplificarlo y hacerlo, digamos, más benigno y menos denso, tanto para las empresas como para las personas. Pero, bueno, eso no se les ocurre a los gobiernos otra forma de financiarse, sino las reformas tributarias que buscan a veces crear nuevos impuestos, a veces aumentar la base de quienes pagan los que ya existen, y otras veces, como en esta ocasión, como veremos ahorita, desmontando algunos de los beneficios con respecto a varias de los mecanismos que tienen las empresas para hacer su planeación tributaria, o simple y sencillamente utilizar las figuras que traen las normas simple para, digamos, alivianar el tema de la carga tributaria o impositiva con la que ayudan a soportar las cargas del Estado. Dicho eso, tenemos también que aclarar que la reforma que se está tramitando ahora
es una reforma que hoy nos referiremos a algunas cosas y probablemente cuando terminemos la charla las habrán cambiado. Así ha venido siendo. Todos los días vemos noticias acerca de que el ministro de Hacienda concerta con los congresistas que están en las comisiones que están tramitando el texto de la reforma, concilian ciertos aspectos, concilian ciertos montos, concilian tarifas, concilian cosas, porque de eso se trata, de llegar a consenso con las personas que van a aprobar, digamos, la reforma tributaria. Entonces, digamos que todos los días la peluquean un poquito por acá, le trasquilan un tanto por aquí, porque sin esos consensos, por supuesto que la reforma no va a salir avante. Amén de lo anterior, también tenemos que decir que la reforma que se está tramitando en este momento es una reforma que, por supuesto, empezará a surtir efectos en el año 2023, si es que se aprueba, por supuesto. Y decimos si es que se aprueba porque hemos visto cómo han fracasado otros proyectos de reforma tributaria. Tenemos bastante presentes lo crudo de la situación que se presentó ante la última intentona de reforma tributaria. Y normalmente las reformas tributarias se aprueban en los últimos días de diciembre porque solamente hasta esa época se llegan a unos consensos finales. Pero no puede pasarse hasta la otra vigencia porque no empezaría a surtir efecto. Y eso es porque los impuestos de periodo que empiezan a causarse el 1 de enero de cada vigencia, tienen que tener sus normas ya aprobadas con antelación al inicio de dicha vigencia, porque no podemos cambiar las reglas de juego sobre la marcha, ¿verdad? Si tú empiezas un partido de fútbol, y yo sé que a los alemanes les gusta el fútbol bastante, tanto como a nosotros, no puedes a la mitad del tiempo decir que ya no vas a jugar con el fuera de lugar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es por eso que, como los impuestos de periodo empiezan causación, casi todos el 1 de enero del 2023, tendrá que quedar aprobada la reforma antes de que inicie el 1 de enero del 2023 para que puedan surtir efecto. Eso en realidad, dicho el parangón de los partidos de fútbol, en realidad es el desarrollo el desarrollo constitucional de la prohibición de la retroactividad de las normas que establecen impuestos. Dicho esto, quisiera adentrarme un poquito en algunos aspectos. El tiempo de verdad va a ser muy corto, por lo que vamos a ver solamente algunos aspectos, no nos va a dar tiempo de más, pero quisiera empezar con algunos de los cambios que tienen que ver con la renta para las personas naturales. En ese entendido, quisiera abordar como primer subtema lo que tiene que ver con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y de riesgos profesionales. Actualmente, en el régimen tributario que está vigente, estas pensiones están grabadas solamente cuando en el mes superan los 1000 VTs. Pero para ponerlo en cifras, para que nosotros hablemos y entendamos en plata blanca, quiere decir que solamente cuando estas pensiones en el mes pasan de 38 millones de pesos, empiezan a ser grabadas en esa parte que superan los 38 millones de pesos al mes. En cambio, lo que se está proponiendo es que con la reforma, a partir de 1.790 VTs, 1.790, ya no 1.000, pero al año, es decir, acumulado en el año, empiecen a grabarse los ingresos que se perciben por esas pensiones. ¿Esto qué quiere decir desde el punto de vista práctico? Que las pensiones que al mes superen el monto de 5.668.000 empezarán a ser grabadas en lo que superen ese valor de 5.668.000. ¿Ok? Es un cambio bastante grande porque si bien es cierto que no hay muchas pensiones que superen los 5, en porcentualmente hablando, quiero decir que superen los 5.600.000 pesos, también es cierto que hay unas pensiones que son muy grandes. Es un grupo muy pequeño, pero hay pensiones muy grandes. Y la exención que antes iba hasta los 38 millones de pesos al mes, ahora solamente irá hasta 5 millones. Luego ahí entra un universo de base gravable
bastante interesante para el recaudo de este gobierno, y es precisamente lo que están pretendiendo. Ahora bien, hablemos entonces de un segundo subtema que se refiere a los pagos laborales. Actualmente, los pagos laborales tienen una exención del 25% de lo que se percibe, con un límite mensual de 240 VT. Es decir, de las rentas laborales que uno percibe, el 25% no están grabadas. Ese 25% uno lo recibe pleno. Y ese 25% de manera mensual está limitado a 240 VT, es decir, 9.120.000. Si mi 25% del salario es hasta 9.120.000, ese 25% no va a pagar renta, solo el otro 75%. ¿Sí? Ahora bien, con la reforma pretenden hacer otro tanto de lo que hacen con las pensiones que ya referí. Es decir, dicen, se mantiene el porcentaje de la exención, es decir, el mismo 25% de los pagos laborales, pero cambia el límite máximo cuantitativo a 790 VTs al año. Es decir, 30 millones de pesos al año, es decir, 2,5 millones al mes. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda con números. Si alguien tiene unos ingresos laborales, unos pagos laborales a razón de 20 millones de pesos, con el régimen actual, el 25% de ese salario o de esos ingresos laborales van a estar exentos del impuesto de renta, es decir, 5 millones de pesos lo tendrás exentos, esos no van a pagar, te van a gravar solamente sobre los otros 15 porque estás superando ese monto, ¿verdad? Con la reforma, y a partir de que van a limitar esa exención de esa porción de los pagos laborales, en el mismo ejemplo de los 20 millones de pesos de salario, como el límite es hasta 2,5 millones de pesos mensuales, pues tendrás la mitad de ese ingreso exento. Antes tenías 5 millones de pesos exentos, ahora tendrás solo 2,5 millones exentos. Y entonces ahí también, por supuesto que entra otra porción de base gravable a tributar y a obtener recaudo, ¿verdad? Ahora bien, un tercer subtema del tema de la renta para personas naturales es lo que tiene que ver con los dividendos y participaciones de personas naturales residentes, ¿verdad? En principio, bueno, primero hay que decir que actualmente los dividendos y las participaciones están grabadas a partir de 300 VTs y están grabadas a una tarifa del 10%. Es decir, que si uno percibe dividendos y participaciones hasta 300 VTs, que no es sino 11 millones de pesos al año, en realidad es poquito, uno pagará un 10% de impuesto a la renta por esos dividendos. La reforma inicialmente planteó que estos ingresos por dividendos y participaciones se trataran como ingresos ordinarios. Y en ese entendido, establecía que tenía que someterse a la tarifa del artículo 241 del Estatuto Tributario, en el que se establece que de 0 hasta 1.090 VTs había una tarifa de 0, y entonces ahí digamos que se aumentaba un poquito la exención con tarifa 0, porque ya no es hasta 300, sino hasta 1.090, pero a partir de 1.090 empezaba a establecer tarifas diferenciales del 19% hasta 1.700 VT, del 28% hasta 4.100 VT. Y así progresivamente tarifas de 33, 35, 37 e incluso 39% para quienes superaran los 31.000 VTs, digamos, al año. Eso quiere decir que quienes recibieran dividendos por 1.178 millones de pesos y superior iban a pagar una tarifa del 39% sobre los dividendos y participaciones que recibieran. Para ponerlo en plata blanca, también por un ejemplo de números, que es lo que nos va diciendo más o menos
nos va graficando o ilustrando qué es lo que se pretende. Con la reforma, como estaba inicialmente planteada, quien recibiera dividendos al año por 1.178 millones de pesos, por esos dividendos tenía que pagar algo así como 460 millones de pesos en impuestos sobre la renta por esos dividendos. Por supuesto que esta es una de las, digamos, reformas o propuestas de reforma que ya se peluqueó. Hace muy poco concertaron que los dividendos y participaciones recibidas por las personas naturales ya no estuvieran grabadas al 10, sino al 15. Esa es la propuesta que actualmente, pero que todavía no sabemos si pase así o si tenga algún otro tipo de modificaciones, porque vemos todos los días que esta reforma tributaria le cambian las realidades como si fuera un videoclip. O sea, cambian la escena y listo, ya tenemos otra tarifa, tenemos otra, y dijeron fue que estudiaron y que concertaron y que miraron el marco fiscal de mediano plazo y largo plazo, y en fin, eso es lo que tenemos. Nosotros básicamente en este momento no podemos sino referirnos a lo que pudiera pasar, es decir, un poquito de especulación jurídica, tributaria y económica si se quiere, pero no podemos decir con certeza que ese es el texto de la reforma que se va a presentar y que se va a tratar de aprobar, porque todavía están en negociaciones y concertaciones en las diferentes instancias y con los diferentes gremios que intervienen también, por supuesto, en la generación de las rentas en Colombia. Hay un tema, y es que este tipo de medidas que sube, por supuesto, porcentualmente bastante, porque si vemos que antes era una subida desproporcionada bastante. Ahora dicen, listo, la tarifa no va a ser del 10, sino del 15, pero si hablamos en términos porcentuales, están subiendo el impuesto 50%. Es una subida bastante grande. Entonces, en ese entendido, este tipo de medidas pudieran generar algunos efectos y nosotros no creo que nos dé tiempo en este corto espacio de debatirlas y de plantear, pero al menos sí de plantearlas, dejarlas, digamos, ahí en el tintero como para que sean materia de estudio. Porque subir las tarifas de algunos impuestos de manera, digamos, desmedida, pudiera, no sé, lo planteo como interrogante, desestimular entonces la creación de empresas o el sostenimiento de las mismas, ¿no? Pudiera incentivar el tema de informalidad, digo yo, me lo planteo y les planteo también los interrogantes a ustedes. ¿O no será que se incentivará entonces más bien a los contadores y a los jurídicos y a los financieros a buscar alternativas o herramientas, vamos a decir herramientas, que tiendan a desvirtuar los hechos económicos para ya no presentarlos como utilidades, participaciones o dividendos? Pudiera ser, para que no estén grabados a una tarifa tan alta. Ahora, otra alternativa, que entonces entrarán los abogados comercialistas a decir, bueno, pero entonces cambiemos el vehículo jurídico que estás utilizando para producir tu riqueza. Ya no hagamos, no sé, ya no hagamos una SAS ni una limitada, ya no tengamos una SA. Miremos si nos pasamos de régimen y de pronto podemos, a través de una corporación o una entidad sin ánimo de lucro, desarrollar nuestra actividad, ¿no? Son interrogantes que uno se va planteando respecto de cómo pudieran impactar en la economía y en la realidad del país este tipo de medidas. Ahora bien, otro subtema que tiene que ver con el impuesto de renta que me pareció relevante mencionar es que se está proponiendo modificar el artículo que autoriza las rentas exentas y deducciones de la renta líquida gravable de la cédula general. ¿A qué se refiere esto? Actualmente, uno suma todos los ingresos, salvo dividendos y ganancia ocasional, que son susceptibles, mejor dicho, que son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional,
Y a ese resultado de sumar todos esos ingresos que son no susceptibles de renta y ganancia ocasional, se puede uno deducir el 40% de esos ingresos con un tope máximo al año que actualmente está en 5.040 VT. ¿Sí? Entonces, uno deduce de la base esos 5.040 VT porque así lo está autorizando la norma. Pero con la reforma te están diciendo, mira, no, es el mismo 40%, lo mismo que hacíamos ahorita, el mismo ejercicio, es el mismo 40%, pero tu límite ya no serán 5.000 VTs, o sea, 191 millones, sino que serán 1.210 VT. Solamente 45 millones de pesos al año te podrás deducir en la cédula general, en la que se suman todos los ingresos. Entonces, es otro aspecto con el cual pretenden reducir beneficios que actualmente contemplan las normas para obtener más recaudo, porque evidentemente eran normas que suavizaban el tema de la carga impositiva y son normas que están proponiendo que ya no estén más, o cambiarlas o cambiarle los límites para abajo para que suban las bases gravables sobre las cuales se aplican las tarifas con las que recaudan impuestos, ¿no? Ahora bien, respecto de generalidades y de la renta de las personas naturales, tenemos que también hay una serie de eliminaciones acerca de exenciones, de tarifas diferenciales más bajas que las tarifas generales. Tenemos un montón, pero una batería de desmonte de beneficios que hoy en día están vigentes, unos con ánimo de dinamizar un sector, unos con ánimo de hacer nacer sectores, otros con ánimo de sanar sectores, porque a veces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hace bastante tiempo ya se creó el impuesto a los gravamen, el gravamen de los movimientos financieros, el GMF, como una medida transitoria para sanar en ese momento el sector financiero que estaba, digamos, en una crisis. Lo que pasa es que después, bueno, ocurrió el terremoto en el eje cafetero y entonces echaron mano de ese GMF que iba a ser transitorio para entonces sanar esa región y así lo han venido sosteniendo de manera gradual. Es por eso también que todas las sobretasas y las mayores tarifas que hoy con esta reforma se están proponiendo que sean transitorias, dan miedo, porque todas esas reformas que han sido transitorias, la historia nos ha demostrado que después nadie las quiere desmontar, porque es que no es fácil ni es chévere que tú empieces a recibir un dinero, tu Estado, quiero decir, y cuentas con eso para presupuestar, para, digamos, desarrollar tu plan de gobierno, para invertir en las regiones, bueno, para lo que sea que esté destinado, y con el paso del tiempo irlo desmontando. Además no tiene sentido, porque si ya fortaleciste, digamos, las arcas del Estado y el tema del recaudo, después desmontarlo o debilitarlo tampoco tiene sentido. Entonces, todas estas medidas que se suponen transitorias tienen en realidad la virtud de volverse permanentes. Entonces, es así que quiero mencionarles algunos de los desmontes de los que venía yo mencionando de manera general, para que se den cuenta que es toda una batería del desmonte de la, digamos, flexibilidad con la que contaba la empresa en Colombia para optimizar la carga tributaria. En ese entendido, en relación con lo que tienen que, con los beneficios que cuentan o que se refieren a la naturaleza de los ingresos no constitutivos de renta, la reforma está proponiendo desmontar el tratamiento como no constitutivos de renta, por ejemplo, de las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, o el tratamiento de ingresos no constitutivos de capitalizaciones no gravadas para los socios o accionistas, o el carácter no gravado
de los subsidios del programa de agroingreso seguro y los provenientes del incentivo al almacenamiento y la capitalización rural. El carácter no constitutivo de los rendimientos de los bonos de seguridad. El incentivo a las inversiones en hidrocarburo y minería. Fíjense que nada más en ese pedacito, en lo que tiene que ver con la naturaleza de ingresos no constitutivos, al menos hay 5 aspectos que están tratando de desmontarlos para tratar de obtener más recaudo. Ahora, en lo que tiene que ver con los beneficios de costos y deducciones, pretenden desmontar la deducción por inversiones que hacen personas naturales en ampliación o en apertura de nuevas librerías. ¿Sí? Pretenden desmontar la deducción por las inversiones que se realicen en el transporte aéreo en zonas apartadas del país. Cosa que me parece grave porque, digamos que frena un poco digamos, el deseo de algún inversionista de conectar zonas que de alguna manera tienen difícil acceso, y en Colombia sí que tenemos bastante de eso, ¿no? Pretenden desmontar la deducción de las contribuciones a fondos de inversión, a fondos mutuos de inversión. Pretenden desmontar la amortización de las inversiones en la explotación, desarrollo y construcción de minas, yacimientos de petróleo y gas. Y esto va de la mano con la filosofía que trajo el nuevo gobierno acerca de un poco no el desmonte, sino desincentivar que la economía colombiana se base o esté cimentada principalmente en el tema de la energía a través de la explotación del petróleo y el gas. Pero justo ahora que acabamos de encontrar reservas infinitas, no, mentiras, infinitas no, pero reservas muy grandes de gas natural. Mejor dicho, justo en el momento en que pudiéramos explotar en ese sentido. Pretenden también eliminar las deducciones por inversión o donación en producción cinematográfica, en proyectos de economía creativa, en proyectos de economía naranja. Mejor dicho, esta reforma ha querido alimentar el recaudo que pretenden y que necesitan para el desarrollo del plan de desarrollo, valga la redundancia, desmontando la flexibilización que traían las normas para optimización de la carga tributaria tanto de las empresas como de las personas naturales. Es así que, si bien es cierto que nosotros tenemos que propender, por supuesto, por la protección del medio ambiente, y en ese entendido, tratar de desincentivar o de frenar un poco el tema de las extracciones que producen una huella de carbono bastante grande, también es cierto que esa transición tiene que hacerse de manera organizada, de manera paulatina, para que no se creen, digamos, traumatismos al interior de la economía del país y de lo que tiene que ver, digamos, con la persona de a pie. Porque es que cuando tú impactas un sector de la economía que de manera directa emplea a mucha gente, pero de manera indirecta impacta a muchísima más si tenemos en cuenta que los proveedores de estas grandes empresas que están en el sector petroquímico son muchísimos. Y ahí están muchísimas pymes, pequeñas y medianas y microempresas, que son las que generan el grueso de los empleos en Colombia. Entonces, hay que, digamos, todo este tipo de medidas que se están tomando, hay que virarlas, digamos, con cierto cuidado. Habría que, desde los espacios académicos, proponer no solamente mirar los impactos de este tipo de medidas, sino además propender, porque las soluciones también se planteen. A ver, yo voy a poner un pequeño ejemplo
que me dio alguien que trabaja en un alto cargo de Ecopetrol y con el cual hablaba justo anoche. Él me decía, bueno, listo, nosotros queremos reducir la huella de carbono. Bueno, perfecto. Vamos a incentivar entonces el transporte de carga con trenes eléctricos. Pero para eso tienes que hacer infraestructura. Y no solamente la infraestructura es hacer el riel y hacer el tren y producir la energía eléctrica para que ese tren funcione. No, no, no. Tú tienes que establecer incentivos tributarios para que más empresarios se vuelquen hacia ese tipo de tecnologías. Entonces, no es solamente endurecer para recaudar más, sino establecer incentivos que te lleven a ese fin último que tú estás buscando, que es proteger el medio ambiente, porque esa ha sido la bandera, digamos, de la desaceleración o del desincentivo del tema de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, con esta reflexión, y para no pasarme, porque creo que eran 25 minutos y llevo 30, si mal no estoy, 31, y me habían pedido encarecidamente no pasarme de los 25, yo quisiera terminar y darle, digamos, cabida a lo que sigue en el programa. Estoy muy agradecido, y bueno, aquí estoy para lo que necesiten. Bien, se pueden hacer preguntas. Muchísimas gracias a Cristian Marrugo por esta ponencia sobre este tema muy controvertido en el momento. Muchísimas gracias a Cristian Marrugo por esta ponencia sobre un tema muy controvertido ahora en Colombia, esta reforma tributaria que es bastante amplia, según lo que yo tengo entendido. Hay preguntas. Gabriel Barreto, por favor. Muchas gracias, profesor Marrugo, por su interesante intervención. Yo creo que todos estamos muy atentos a lo que va a ser esa debate de la reforma tributaria. Nosotros, Colombia, somos un país que en los últimos 32 años tenemos 21 reformas tributarias, 1.4 digamos que cada 1.4 años estamos haciendo una reforma tributaria. Así es. Ustedes que son los especialistas en derecho tributario conocen muy bien uno de los principios, el principio de eficiencia que debe tener el Estado precisamente sobre el uso de los recursos que tiene. Más que una pregunta, el comentario es si nosotros desde la academia no debemos precisamente, y no sé cómo es en Alemania, pero me gustaría de pronto escuchar a mis compañeros, a mis colegas, pero si nosotros también no podemos impulsar precisamente para que se haga el uso eficiente de los recursos que ya hay. Y que antes de estar buscando tal vez nuevas formas de recaudo y flexibilizando cosas y demás, tal vez vayamos realmente al uso de los recursos. Este año teníamos un congreso también precisamente con otro profesor colega, con el profesor Ibla, y se hablaba sobre precisamente esa lucha sobre la corrupción y la incidencia de esa lucha frente a la corrupción en todos estos temas, en todo, en el derecho penal, en el derecho tributario y demás. Entonces, tal vez la invitación y de pronto el comentario que hay es precisamente si antes de estar nuevamente pensando en reformas tributarias, tal vez sí se debe revisar el uso actual de los recursos. Estoy de acuerdo, por supuesto. Mira, es que cada vez que se presenta una reforma tributaria, nosotros lo que tenemos es un nuevo estatuto tributario, nada menos. Entonces, eso no solamente raya con la ineficiencia de los recursos que ya existen, sino con la ineficiencia del sistema jurídico. Porque si cada 2 años hacemos reforma tributaria, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Además de eso, los que estudiamos, yo por ejemplo estudié el derecho tributario en el 2009, me egresé de la Universidad de Rosario, y me ha tocado estudiar cada vez, porque cada vez soy menos especialista. Es que lo van cambiando todo. Y por supuesto que se debe propender por la eficiencia del uso de los recursos. Nosotros tenemos un cáncer, pero de hace muchos años, relacionado con la corrupción.
Y casi todas las reformas, paradójicamente, incluyen herramientas para endurecer las consecuencias de quienes finalmente son sorprendidos eludiendo o evadiendo impuestos. En esta incluso se llegó a proponer la cárcel para la evasión, pero eso fue uno de los primeros recortes de pelo. Ese fue el primer mechón que le cortaron a esta reforma tributaria. Pero por supuesto, nosotros, era, entre otras cosas, es paradójico porque en la campaña del actual presidente se decía que no había necesidad de hacer reformas tributarias, sino simplemente de hacer que el sistema fuera más eficiente en el control de la evasión y la ilusión y el abuso de las normas tributarias. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Y sí, desde la academia, por supuesto que tenemos que propender en los espacios que nos corresponda por clamar por esa eficiencia a quienes les toca en su momento, son llamados a elaborar este tipo de textos de reformas. Y otra pregunta de Juan David Fernández. Muy buenos días, profesor Marrugo. Mi nombre es Juan David Fernández. Tengo una pregunta muy corta. Primero, felicitarlo por su exposición, porque el tema de tributario es un tema complicado, pero usted lo ha hecho muy práctico y muy fácil de entender y ha ido al punto y es fantástico, fantástico. A mí la Hacienda tributaria, Hacienda nunca me ha gustado, soy abogado, pero usted lo ha hecho fantástico, lo felicito. La pregunta es muy fácil. Si una persona natural que recibe una pensión por encima de los 11 millones de pesos en Colombia, pero reside en el exterior y tiene residencia legal en el exterior, ¿puede eximirse del pago de los impuestos recibiendo la pensión en el exterior? No, porque resulta que en la norma tributaria colombiana se establece el principio de el origen de los recursos. Y si la pensión es colombiana, entonces tiene que pagar impuestos aquí si pasa los topes, cualquiera que sea el ingreso laboral del que estemos hablando, incluido la pensión. Es así. Ahora, hay muchos tratamientos que pudieran, digamos, verse en cada caso puntual, porque Colombia y todos los países tienen algunos convenios que tratan de impedir la doble tributación, pero en tratándose de una pensión obtenida o reconocida aquí en Colombia, independientemente de dónde tenga residencia fiscal, debe tributar por esa pensión si se pasa de los topes aquí en Colombia. Muy amable, muchas gracias. No, con gusto. ¿Hay más preguntas de parte de los participantes? Por favor, Slava Anisimov. Cristian, como abogado tributarista alemán, me interesaban mucho todos los detalles que diste que ayudan de mi vista muy bien a entender mejor el sistema tributario colombiano y también los cambios que pueden suceder actualmente. Pero mi pregunta es de forma más general sobre lo que dijiste bastante al inicio de tu discurso, antes de explicar los detalles. Dijiste que todavía muchos detalles de esta reforma tributaria que ahora están en juego todavía no son acordados, conciliados en el Congreso. Todavía todo está en el proceso y el proceso, como vemos, como leemos en la prensa, se demora bastante. Entonces dijiste que es importante que para que la reforma tenga efectos a partir del 1 de enero del próximo año, que la reforma termine, que el proceso termine antes del fin de este año. En este sentido, mi pregunta es si hay ya en Colombia una jurisprudencia, sea de la Corte Constitucional, sea del Consejo del Estado, o cómo lo ve la doctrina en cuanto a los efectos retroactivos de impuestos, porque sabemos que impuestos sobre la renta es, como dijiste, es algo que se aplica para un plazo de tiempo, para un año. Entonces, ¿qué pasa si alguna
reforma tributaria, como en este caso un cambio negativo para los ciudadanos. Las empresas no acuerdan hasta el 31 de diciembre, sino terminan el proceso debido en enero. ¿Puede aplicarse esta norma o no? En Alemania tenemos una jurisprudencia que no quiero explicar en detalle porque ya no tenemos tiempo para eso, una jurisprudencia muy elaborada, sobre todo de la Corte Constitucional alemana en cuanto a eso. Por eso me interesa saber cómo es la doctrina y la jurisprudencia colombiana en cuanto a los efectos retroactivos de impuestos. Bueno, no. En realidad, aquí en Colombia no hay un desarrollo que permita la aplicación retroactiva, menos si se trata de alguna condición que haga más gravosa la situación del contribuyente. Al contrario, si de pronto hay una norma que sale y hay una anterior, que es la que de pronto está vigente y le está aplicando al contribuyente, pero es menos benigna, por principio de favorabilidad se aplica la nueva, aunque la vigente sea la anterior. Pero en relación con normas que sean más gravosas, está prohibida la aplicación retroactiva. Hay otro tipo de impuestos, como por ejemplo el IVA, que son de causación inmediata, que no importa en cuál vigencia sea aprobada, sino cuando se realice la causación del impuesto. Porque cuando tú compras un bien que está sujeto al IVA, inmediatamente se causa el impuesto, pues inmediatamente, si el día anterior salió la norma y ya está vigente, al día siguiente ya se causó el impuesto nuevo y no hay nada que hacer. Pero en cuanto a la aplicación retroactiva, aquí en Colombia está, digamos, proscrita, o sea, prohibida, a menos que de verdad sea un régimen que vaya en beneficio, en pro del contribuyente. Del resto no es posible. Gracias. Parece que a pesar de todo el caos tributario que tenemos en Alemania, como en Colombia y quizás en cada país del mundo, hay principios generales que se aplican de forma muy parecida en ambos países. Es interesante que tratamos todas las áreas de derecho de Alemania, derecho de Colombia, y siempre podemos comparar y entender mejor esos principios generales que tenemos. Muchas gracias. Por supuesto, no, con gusto, claro que sí. ¿Hay más preguntas de parte de los participantes? Sí, por favor, María Jesús Arrieta. En el chat, un momento. No, solo excelente intervención. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Quizás una última pregunta de mi parte. Fue discutido también no sé si es todavía parte del proyecto, una tributación de alimentos no saludables que contienen azúcar y todo eso. No estoy seguro si todavía forma parte del proyecto. Sí. Sí, todavía forma parte del proyecto. Hay dos impuestos, digamos, llamados saludables. Ahí se está tratando de establecer un impuesto a los ultraprocesados y y por otro lado a los alimentos que contienen mucha azúcar. Pero justo hace un par de días nada más estaban discutiendo las tarifas. Habían propuesto unas tarifas, ahora están proponiendo otras más bajitas y están hablando de exención para quienes produzcan este tipo de alimento en tiendas de barrio, es decir, en establecimientos muy pequeños y en panaderías también muy pequeñas que no son industriales, sino casi artesanales. Eso sí se mantiene, pero ha venido en constante, digamos, discusión y evolución. Por supuesto que sí se mantiene el tema de la creación de estos impuestos llamados saludables, que creo yo propenden por un poquito de recaudo, pero más que eso por un tema de salud pública también. Sí, pues eso sería también mi pregunta. Se trata de impuestos que no sirven tanto para generar ingresos para el Estado, pero más para más o menos dirigir el comportamiento de la gente.
Hay también reglas tributarias en Alemania de esta clase, pero a mí me siempre pareció un poco dudoso porque la función principal de los impuestos es generar ingresos para el Estado y no tanto decir a la gente más o menos qué tienen que hacer. Por eso, mi pregunta sería, ¿cómo es la discusión en Colombia? ¿Se considera admisible esta clase de impuestos o también hay gente que dice eso no es conforme con el concepto de impuestos y por eso no es admisible? Sí es admisible. Yo, a mi modo de ver las cosas, los impuestos y los beneficios pueden utilizarse tanto para incentivar como para desincentivar algunas cosas, digamos que tú en tu plan de gobierno o en tu plan de desarrollo quieres, digamos, cristalizar. Entonces, en ese entendido, claro que por supuesto van de la mano, por ejemplo, con el derecho que se llama del consumidor. Por ejemplo, a esos alimentos que tienen demasiada azúcar, además les obligan a poner una etiqueta grande en su envoltura que diga contenido con alto nivel de azúcar. Eso también pretende desincentivar un poco el consumo de ese tipo de cosas. Ahora, si no puedes de esa manera, la norma tributaria o la creación de este impuesto, digamos que es otro factor para tratar de desincentivar eso. Y yo lo veo admisible, sobre todo si se trata de un tema de salud pública. Nosotros todavía no estamos a los niveles de obesidad de los Estados Unidos, pero evidentemente el sistema de salud no es que sea el mejor, por supuesto, lo sabemos todos quienes lo hemos padecido. Y entonces la prevención parece ser una mejor herramienta que la curación. Y entonces yo, a mi modo de ver las cosas, es una discusión más filosófica que jurídica, pero sí creo que es admisible utilizar la herramienta de los impuestos para tratar de direccionar un poco el tema del consumo de algunas cosas como las que ahora mismo estamos tratando. Muchísimas gracias por esta respuesta y también por esta ponencia sobre este tema muy controvertido, una ponencia muy clara, muy interesante. Muchísimas gracias a Cristian Marrugo y un saludo desde Bogotá a Cartagena. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias por la oportunidad.